Hoy vamos a revisar un tema que es un poquito difícil. Es aparentemente fácil, pero tiene sus detallitos que lo hacen ser difícil. Dictionary. D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y. Diccionario. ¿Ok? Sí, el diccionario. Primero tenemos que ver algunas herramientas que tenemos que contemplar para hacer una elección, digamos, una elección inteligente, útil y práctica de un diccionario. Un diccionario nos va a ser tan útil como tan útil como la cantidad de definiciones que tenga. Mientras más grande sea la cantidad de definiciones que pueda tener un diccionario, más utilidad va a tener para nosotros, es decir, lo vamos a poder utilizar durante más tiempo. Si estamos en la primaria o en la secundaria, pues prácticamente cualquier diccionario aunque tenga poquitas definiciones, nos va a servir. Pero si queremos un diccionario que podamos usarlo tanto en la primaria como en la secundaria como en la preparatoria, y quizás ya está en la universidad y posgrados y demás, mientras más grande sea la cantidad de definiciones, traducciones, interpretaciones, acepciones que tenga, más útil nos va a hacer, sobre todo porque también va a traer más variantes en los mismos significados. Es decir, un verbo, una palabra, aquí por ejemplo, no sé, play, en nada más nos va a decir que play es jugar. Aquí nos puede decir que play es jugar y además también es tocar un instrumento. Aquí nos puede decir que play es jugar, tocar un instrumento o una obra de teatro. Aquí nos va a incluir que play es jugada, jugar, tocar un instrumento, una obra de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más grande la cantidad de definiciones, más variedades nos va a presentar y más útil nos va a hacer. Algunas partes que se incluyen en cada diccionario, básicamente estas son las elementales, las que se incluyen casi en todos los diccionarios. La guía para el uso, las abreviaturas, rótulos ortográficos, guía de la pronunciación, verbos irregulares. Entonces, el prefacio pues es información sobre este diccionario fue hecho en tal y tal parte por esto y esto y esto otro. La guía para el uso del diccionario, esta es un como manualito, como un instructivo para que veamos cómo se puede usar el diccionario que tenemos en nuestras manos. Las abreviaturas, esta parte es importante porque esta nos ayuda a identificar cuando la palabra que buscamos tiene un significado como verbo, cuando como adjetivo, cuando como sustantivo, cuando como conjunción, cuando preposición, etcétera, 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 etcétera. Rótulos geográficos, esta cosa nos ayuda a identificar si un término se refiere a un área geográfica, no sé, una provincia, un país, una cordillera, no sé, alguna cosa que tenga que ver con la geografía de nuestro vasto y ancho mundo. La guía para la pronunciación, esta es importante también porque nos ayuda no nada más a que sepamos qué significa una palabra, sino también a que veamos cómo se pronuncia, de tal manera que nuestro aprendizaje del idioma se ve favorecido con esta sección. También nos puede incluir listas de verbos irregulares. Recordemos que en el inglés hay dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Pues también sabemos que los verbos se nos van a pegar en nuestros cerebritos por la práctica y no tanto nada más porque los veamos en el diccionario a cada rato. Estas son las páginas de dónde a dónde comprende la sección de español-inglés y de dónde a dónde comprende la sección del inglés-español. Estas son las partes que a nosotros como hispanoparlantes nos resultan de más utilidad. Este es un error común que cometemos siempre. Agarramos nuestro diccionario y desesperadamente recorremos las hojas buscando la palabra que estamos buscando. Pero básicamente esto es una pérdida de tiempo porque lo hacemos tan rápido o nuestra desesperación es tanta por terminar lo que sea que estemos haciendo que lo buscamos desesperadamente sin poner una verdadera atención a qué existe en lo que estamos revisando para ver si encontramos o no lo que estamos buscando. Para evitar esta desesperación, para evitar el estar perdiendo tiempo hojeando nuestro diccionario así nomás, tac, tenemos herramientas que nos van a ayudar a optimizar nuestra búsqueda. Aquí en esta búsqueda, a lo mejor, buscando de esta manera, a lo mejor nos tardamos como 15 o 20 minutos en encontrar una triste palabra. Más sin embargo, si echamos mano de las herramientas con que nos apoyan los diccionarios, esta búsqueda se reduce en muchísimo el tiempo que le invertimos. Para eso tenemos las palabras de acá arriba.
En la parte superior de cada página tenemos estas palabras. Estas palabras se llaman palabras guías. La primera, la de la izquierda, se refiere a la primera palabra que encontramos en todo este grupo de acepciones. Entonces, Meatloaf es la primera. Obviamente esta nada más es una representación de una parte de nuestra hoja. Entonces Mediterranean sería la última, es decir, esta es la primera, aparece por acá. La Mediterranean es la última, aparecería en la segunda columna hasta el final, hasta el final. Esta cosa que les decía aquí es la pronunciación. No es una pronunciación figurada porque nosotros no entendemos estos simbolitos. Este es el alfabeto fonético. Esta es la pronunciación correcta de pronunciar estas palabras. Esto requiere un estudio aparte, o que nos fijemos en el índice para ver dónde está la parte de la pronunciación. Las que están en negritas son las palabras que se van a definir, es decir, las entradas. Estas bolitas, estos cuadritos, estos rombitos son la división silábica de cada una de las palabras. Estos números nos indican los posibles significados que pueda tener una misma palabra. Tenemos aquí mechanics, puede tener 3 significados diferentes. En este caso vienen así, en otros diccionarios puede venir mechanics 1, mechanics 2, mechanics 3. Entonces esos serían los 3 significados posibles. Esta cosa es la que les decía de cuando un verbo es plural, cuando sustantivo, cuando adjetivo, cuando verbo. El B, el BTR o el B solito son significados de verbos. Entonces, estas palabras guía les decía que esta es la primera y esta es la última. Entonces, si nosotros buscamos mental, no tenemos que recorrer todo el diccionario, nada más con que digamos mental, ok, ¿qué palabras guías tengo aquí? Mea y tengo med. Yo busco men, entonces men aquí no existe, no pierdo tiempo buscando en todo esto y podemos pasar a la siguiente hoja y a la siguiente hasta que encontremos la combinación inicial de la palabra ment. Entonces cuando encontremos ment, ahí ya nos detenemos a buscar con cierto detenimiento. Aquí está unos simbolitos que son raros pero que son muy útiles. Estas tildes lo que nos indican es que la palabra que se está definiendo como cao se incluye en la nueva conformación. Es decir, caos solito significa vaca, pero cuando buscamos tilde caos con home, quiere decir hasta que la rana críe pelo. No sé qué significa eso. Va a ser un modismo de algunos de nuestros pueblos latinoamericanos que tienen muchísima imaginación para crear sus dichos. Entonces, aparte de la tilde, podemos encontrar la tilde o una bolita o un guioncito para indicar que la palabra que se está siendo definida aquí va a ser integrada para conformar una nueva frase y nos puede dar algún otro significado. Esto es lo que les decía, cao 1, cao 2 son 2 significados diferentes de la misma palabra. Estas cosas son algunas de las abreviaciones que encontramos en la lista de abreviaturas. Esto nos va a ayudar a decir, bueno, yo busco el significado de cao cuando es un sustantivo. Entonces, ¿cuál sería? La N. La N es de sustantivo, entonces aquí como N significa, como sustantivo es una vaca. El BT es un verbo transitivo, entonces esta cosa tiene significados de verbos. Es un sustantivo, es una vaca femenino. No tenemos. Sí, acá está. Cao como verbo es intimidar o acobardar. Entonces, si estamos buscando estamos revisando un texto que tiene que ver con granjas, el significado que nos va a servir es el de vaca. Si estamos buscando en un significado que sean los buenos contra los malos, entonces el significado sería el 2, que es intimidar, y así sucesivamente. Acá está lo que les decía de las palabras guías. Esta nos indica la primera palabra que aparece en este grupo de palabras. Esta nos indica la que aparece al final. Entonces la de la izquierda es la primera que encontramos. La de la derecha, esta palabra, cualquiera que sea, es la última que va a aparecer. Esta sería la que aparece aquí. Esta es la que aparece hasta por acá. Y estas son las letras en las que estamos buscando. Ahora, tenemos que tener cuidado. Cuando buscamos una palabra, aunque ya la conozcamos, no nos basta con quedarnos con el mismo significado. Tenemos que revisar la siguiente palabra si es una palabra pequeña, 1, 2, 3 o 4 letras, porque esa palabra pequeña puede cambiar el significado. Por ejemplo, además tenemos que ver si la palabra que buscamos tiene terminación. Looking, en la mayoría de los diccionarios no la vamos a encontrar porque tiene una terminación. Entonces las terminaciones, ya saben, la terminación S, E, S, I, E, S, I, N, G, E, D, L, I, etcétera. Esas las vamos a quitar porque así no las vamos a encontrar. Encontramos la palabra looking sin el ING. Entonces, aunque ya la conozcamos, tenemos que buscarla porque acá tenemos un for, es una palabra pequeña. Entonces, ¿cómo lo buscamos?
Look sabemos que es mirar, entonces por aquí aparecía mirar porque es el significado más común, pero como viene una palabra pequeña después tenemos que revisar en toda la definición de la palabra look, a ver si aparece la combinación de look for. Entonces buscamos look, acá está, el tilde, acuérdense, el tilde nos representa, nos indica que esta palabra entra aquí, entonces es como si dijéramos look for. Entonces look for pierde su significado, tanto look, que es mirar, como for, que es por para. Cuando se combinan se convierten en buscar. Por eso les digo, hay que tener cuidado si la palabra que le continúa en nuestro texto, en la cosa que estamos buscando traducir, viene con una palabra pequeña más adelante, si es 1, 2, 3 o 4 letras. Eso es lo que tenemos que revisar, porque quizás esa palabra pequeña le cambie el significado, como en este caso. De mirar nos fuimos hasta buscar. Ok, ahora vamos a conocer un diccionario de veras. Tenemos que revisar, en las orillitas se distingue estos colores, lo que nos indican son las letras en las que se componen. Ya sabemos que de un lado tendríamos la parte del español y en otro lado tendremos que tener la parte del inglés. Tenemos que identificar bien en qué parte estamos para saber qué es lo que podemos encontrar. Aquí tenemos mudanza, entonces estamos en la parte del español. Obviamente si nosotros buscamos una palabra en inglés, en esta sección no la vamos a encontrar. Ese es un error que hemos visto o que hemos cometido en muchas ocasiones. Buscamos una palabra en inglés, pero estamos buscando en la sección del español. Aquí estamos en la parte del inglés. Aquí, como vemos, estos puntitos lo que hacen es dividir las sílabas que conforman cada palabra. Tenemos easel, que aquí está la bolita, indica la división de las sílabas. Tenemos easily, tiene 3 sílabas. Estos símbolos raros que tenemos aquí es el alfabeto fonético. Este nos indica la pronunciación correcta de cada una de las palabras. No es la pronunciación figurada que de repente encontramos al inicio del diccionario, donde nos dan sonidos aproximados al español. No, este es el alfabeto fonético. Esto requiere un estudio aparte. Este es el índice, este es el que nos indica las partes las partes que conforman el diccionario. Tenemos la guía para el uso del diccionario, que esta nos indica la manera correcta de usar el diccionario en el que estemos revisando. Generalmente el uso de un diccionario es igual para todos, nos da por lo menos las bases esenciales para poder manejar correctamente el diccionario. Nos da las abreviaturas, esta parte es importante que la revisemos, porque esta parte nos dice cómo abrevian el significado de una palabra cuando es un sustantivo, cuando es un verbo, cuando es un verbo que necesita un objeto, cuando es un verbo que no necesita un objeto, cuando es una conjunción, etcétera. Esta es una guía de la pronunciación del inglés, para que por lo menos no solamente nos quedemos con a ver qué significa, sino que también aprendamos un poquito de ver cómo se dice. Esta es la guía para el uso del diccionario. Aquí nos platican la manera en que se va a usar, las interpretaciones que se le pueden dar, y cosas que son importantes para los que estamos aprendiendo un idioma. Acá están las abreviaturas. Acá están las abreviaturas que necesitamos. Joyas para joyería, sorbes para surviving, y tenemos aquí el SL para un slang, es decir, un lenguaje coloquial. Esto es lo que les decía. La pronunciación figurada, nos dan el símbolo que podemos encontrar y nos dicen un ejemplo de la palabra en inglés. Nosotros no tenemos un sonido similar en español para este sonido en particular, pero nos dan una explicación aproximada. Está entre la A y la E. Aquí tenemos otra vez, es la misma letra pero tiene dos pronunciaciones diferentes. Aquí tenemos el pay y el made. Aquí nos dice que el ejemplo en español es como cuando decimos rey, entonces por eso este es pay y este es made, por la pronunciación figurada del rey. Aquí tenemos otra manera de pronunciar la A, entonces aunque es una sola vocal, pero tiene 3 pronunciaciones diferentes, 4 con esta. Entonces tenemos care, hair, no tenemos nada parecido, pero dice entre parecido a ea en brea, y así sucesivamente. También nos apoyan con una lista de verbos irregulares del inglés: arise, arose, arisen. Recordemos que los verbos hay de 2 tipos en el inglés: verbos irregulares y verbos regulares. Aunque viene una lista, es nada más como un apoyo. Tenemos que estar conscientes pues de que los verbos solamente con la práctica se nos van a ir pegando en nuestras memorias.
Aquí, ahí, a ver, aquí. Tenemos aquí lo que les decía, el burnout. Esta S nos indica que es un sustantivo. ¿Dónde está? Este inter, nos indica que es el significado de cuando es un verbo. Y este es cuando también es tiene dos funciones de verbos, el verbo intransitivo y verbo transitivo. Entonces, donde quiera que encontremos esta tr, nos va a significar que nos están dando el significado cuando es un verbo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. A ver si tenemos la otra. No está. Acá está. Estos simbolitos, la tilde esta no es el único simbolito que podemos encontrar. Dependiendo del diccionario, dependiendo del fabricante del diccionario, podemos encontrar una tilde o una bolita o un rombito o algo como un cuadrito. Entonces esta cosa nos indica que la palabra que estamos definiendo, en este caso burst, se integra en esta frase, to burst in. Entonces lo que significa es interrumpir. Acá como significado es estallar, reventarse o explotar, pero cuando se combina con to burst in se convierte en interrumpir. Entonces esto es lo que les decía en algún momento. Tenemos que revisar en el texto que estemos buscando si la palabra que no conocemos le sigue una palabra pequeña de 1, 2, 3 o hasta 4 letras, como en este caso. En el material impreso que tendremos por allá que estamos revisando, tendríamos burst in, entonces por eso buscamos burst, pero no agarramos el primero. Tenemos que revisar en toda la definición a ver con qué letra, con qué palabra lo está modificando. To burst in es interrumpir, to burst open es abrirse violentamente, to burst out es exclamar, to burst into es irrumpir. Entonces, dependiendo de la palabra que le siga, tenemos que revisar si es palabra pequeña de 1, 2, 3, quizás hasta 4 letras, para ver si hay alguna modificación en el significado. Eso es importante que lo contemplemos a la hora de estar usando el diccionario para buscar una palabra que no conocemos en alguna cosa que tengamos que ver. Y acá está la división, recordemos, parte de español, parte de inglés. Y creo que eso fue todo lo que tenemos que ver en cuanto al diccionario.